Bienvenido a Códice Macabro. Aquí no contamos historias, abrimos archivos, casos reales, grabaciones inquietantes, misterios que quedaron sin respuesta. Todo lo que vas a ver ocurrió, y todo quedó registrado, excepto la verdad. Abre el códice. En una celda oscura, lejos del mundo que una vez la temió, una condesa anciana espera su condena final. Su nombre será borrado de los títulos nobles, pero jamás de la historia. Cómo una mujer nacida en el privilegio absoluto se convirtió en el símbolo eterno de la crueldad. Tras los muros del castillo de Cháctice, una figura noble vive sus últimos días sin juicio público, sin verdugo, sin absolución. No hay gritos, no hay testigos, solo espera. La historia no comienza aquí, pero aquí termina. Décadas antes, en el corazón del reino de Hungría, nace Erzsébet Báthory de Ecsed el 7 de agosto del año 1560. Su apellido no es común, es uno de los más poderosos de Europa Central, una prominente nobleza protestante de Hungría. Guerreros, jueces, cardenales y príncipes forman parte de su sangre. Su familia controlaba Transilvania y su tío Esteban Báthory era rey de Polonia. Desde la cuna, Erzsébet pertenece a una élite que vive por encima de la ley y de la culpa. La infancia de Erzsébet no es inocente. Se crió en el castillo familiar de Ecsed, en el actual condado de Heves. Crece en un mundo donde la violencia es un instrumento cotidiano. Castigos públicos, medidas legales y ejecuciones forman parte del paisaje social. Los registros históricos describen episodios de enfermedades y ataques que hoy en día podrían considerarse epilepsia, crisis nerviosas y una educación severa, moldeada para gobernar, no para compadecer. A diferencia de lo que era típico en la época, Báthory recibió una muy buena educación. Hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Aquí surge la primera pregunta inquietante: ¿el monstruo nace o se fabrica? A los 15 años, Erzsébet es entregada en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un célebre guerrero conocido por su brutalidad en el campo de batalla. La boda tuvo más de 4.500 invitados. Ferenc solía marchar a la guerra a sus enemigos en las muchas batallas de aquella época, siendo conocido después como el Caballero Negro de Hungría. Cuando él se marcha, ella queda al mando de extensas propiedades, precisamente del castillo de Cháctice, el cual fue un regalo de bodas de la familia Nadasdy. Como dato de color, existe un registro el cual informa de Ferenc y Báthory, intercambiando información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Un castillo aislado, sirvientas jóvenes, poder absoluto sin supervisión. El escenario perfecto para que el horror comience a tomar forma. Con el paso de los años, el castillo deja de ser un hogar y se convierte en un mundo cerrado. Entre 1585 y 1595, Erzsébet tuvo 4 hijos. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría muere de súbita enfermedad tras una de sus batallas. Erzsébet, ya con 44 años, comienza a gobernar sin límites, rodeada únicamente por sirvientes que dependen de su voluntad, ya que tan pronto su esposo muere, destierra del castillo a su tan odiada suegra, junto con el resto de la parentela Nadasdy. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta el momento, fueron llevadas al sótano, y allí recibieron por fin los castigos que, según Lady Báthory, merecían. Las paredes escuchan, las puertas se cierran,
y los rumores comienzan a nacer. Susurros de castigos excesivos, de jóvenes que no regresan, de habitaciones prohibidas. En aldeas cercanas, las familias comienzan a hacer preguntas. Hijas enviadas al castillo para servir, nunca regresan. Las desapariciones no generan alarma inmediata. La nobleza no rinde cuentas al campesinado, pero el patrón existe y crece. Aún nadie se atreve a acusar abiertamente a la condesa Bathory. Su apellido la protege como una armadura, pero dentro de los muros del castillo, algo ha cambiado. Los castigos ya no son disciplina, son rituales. Y lo peor, apenas comienza. Tras la muerte de Nadasi en 1604, empezaron a surgir rumores sobre la crueldad de Bathory. Con el paso de los años, el castillo de Chaktice deja de ser un símbolo de autoridad y se transforma en un espacio de miedo. Las habitaciones se reorganizan, los accesos se restringen y ciertas zonas quedan fuera del alcance de cualquiera que no sea llamado directamente por la condesa. El poder absoluto comienza a deformar la rutina diaria. Algo se oculta y todos lo saben. Erzsébet Bathory ya no actúa sola. A su alrededor se forma un pequeño círculo de sirvientas y colaboradores leales, mujeres mayores, aisladas del mundo exterior, que actúan como ejecutoras, guardianas del secreto y cómplices silenciosas. El mal deja de ser individual y se convierte en un sistema. Los castigos dentro del castillo se vuelven progresivamente más severos. Lo que inicia como disciplina termina en tortura. Golpes, encierros prolongados, exposición al frío extremo. Las fuentes históricas describen prácticas que superan cualquier estándar de la época. No se trata de corrección, se trata de control absoluto y de placer. Con el tiempo, surge una idea persistente que rodea a la condesa: el miedo a envejecer. En algún momento de 1604, una de sus sirvientas adolescentes le dio un tirón involuntario mientras la estaba peinando. En vez de enviarla al patio a recibir 100 bastonazos como era costumbre, Bathory le dio un fuerte bofetón que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Cuando la sangre salpicó a Erzsébet, le pareció que allí donde había caído desaparecían sus arrugas. Pensó que había encontrado la fuente de la eterna juventud y tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Torco, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una bañera con su sangre. La condesa se bañó en su sangre, o al menos se embadurnó todo el cuerpo con ella. En una Europa obsesionada con la herencia, la belleza y la pureza, la juventud se convierte en símbolo de poder. Los rumores comienzan a hablar de rituales, de creencias imposibles de comprobar, pero imposibles de ignorar. Las jóvenes que ingresan al castillo provienen en su mayoría de familias campesinas, hijas entregadas con la esperanza de un futuro mejor. Nadie lleva registros formales, nadie exige explicaciones. Desaparecen sin dejar rastro, absorbidas por la indiferencia social de la época. Con el tiempo las se convirtieron en macabras. Quemaba los genitales de algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo por pura diversión. También comenzó a beber las sus víctimas directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. En el otoño de 1609, una joven llamada Pola logró escapar del castillo y buscó ayuda en una villa cercana, pero los sirvientes de Bathory se enteraron dónde estaba y escondida en un carro de harina la llevaron de vuelta. Le arrancaron la ropa y la metieron en una especie de jaula que estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. En su cara interior estaba forrada con cuchillas. Con la ayuda de una polea, levantaron la jaula bruscamente. Pola intentó no cortarse, pero el mayordomo Fitzco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de un lado a otro, mientras que Piroska,
Otra de sus ayudantes la punzaba con un largo pincho para que se retorciera del dolor. Incluso un testigo, tiempo después, declaró que en la noche Fitzko y Piroska se entregaron al acceso carnal acostados sobre las cuerdas para obtener un malsano placer que con cada movimiento padecía la desdichada. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo del castillo. Esta descripción tiene parecido con otro método usado por Bathory, conocido como la doncella de hierro, el cual era una especie de sarcófago de metal con figura de mujer y que por dentro tenía afilados pinchos. La víctima era introducida en su interior y al cerrarlo, estos se incrustaban en su cuerpo. El patrón cambia cuando las víctimas ya no provienen solo del campesinado. La bruja Ana Darvulia le había prevenido que nunca tomara nobles, pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás. Fue su amiga Ersi Mayorova quien la convenció de que no pasaría nada. Alrededor de 1609 corren los rumores sobre a mujeres de familias nobles. Esta vez hay apellidos, hay conexiones y hay preguntas que no pueden ser silenciadas. Los susurros alcanzan a la corte a través de un pastor protestante local que afirma que Erzsébet practica brujería, explícitamente la magia negra. Lo que antes era tolerado por conveniencia, ahora representa un riesgo político, no por compasión, sino por escándalo, ya que incluso algunos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el jardín de verduras de la cocina o el río que corría bajo el castillo. La figura intocable de la condesa comienza a agrietarse. Durante años nadie quiso mirar dentro del castillo. Ahora, alguien escucha, y cuando el poder comienza a observar, el silencio deja de proteger. A comienzos del siglo XVII, el nombre de Erzsébet Bathory llega finalmente a oídos del rey de Hungría, Matías de Habsburgo, no como un rumor aislado, sino como un patrón imposible de ignorar. Las desapariciones se acumulan, las denuncias se repiten. Una de las víctimas logró escapar antes de que la asesinasen, acudiendo a las autoridades religiosas. El silencio empieza a convertirse en amenaza para la estabilidad del reino. El poder ya no puede mirar hacia otro lado. El rey encomienda la investigación al primo de Bathory, György Thurzo, conde palatino del reino y figura clave del poder judicial. Su misión no es sencilla: investigar a una de las familias más influyentes de Europa sin provocar una guerra interna. Pero dado que la señora Bathory no contaba con fuerza militar, no hubo resistencia. Lo primero que encontró su primo fue una sirvienta en el cepo del patio que agonizaba debido a una golpiza que le había fracturado todos los huesos de la cadera, aunque en aquella época esto era corriente y no les llamó la atención. Pero al acceder al salón, se encontraron con una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Más de 300 declaraciones son recogidas. Sirvientes, aldeanos y antiguos colaboradores describen escenas de castigos extremos dentro del castillo. Aquellas declaraciones de personas cercanas al castillo relataban que Bathory había asesinado a más de 600 jóvenes con la ayuda de sus sirvientes. Se decía también que mantenía relaciones con esclavos de ambos sexos y que cuando estas interacciones tomaban lugar con chicas, era común que las mordiese salvajemente. Los relatos varían, pero el núcleo es el mismo. El horror no es una invención colectiva, es rutina. Los cargos elevados contra Bathory han sido descritos por numerosos historiadores como una caza de brujas, mientras que otros escritores, como Michael Farin en 1989, han afirmado que las acusaciones contra Bathory estaban sustentadas por declaraciones de más de 300 personas. En una noche de invierno, las autoridades irrumpen en el castillo. Lo que encuentran no puede ocultarse ni reinterpretarse. Cuerpos sin vida, prisioneras agonizantes, algunas otras y habitaciones selladas,
De debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 jóvenes y además el diario de Erzsébet contaba sus víctimas día por día con lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes a lo largo de 6 años. Todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras debido a la ceniza y el serrín que utilizaban para secar la sangre que se vertía en el lugar, además de un leve olor a putrefacción que recorría las estancias. La evidencia no necesita explicación. El mito comienza a materializarse. Historias y leyendas sobre Bathory se transformaron pronto en parte del folclore nacional, leyendas que describían sus tendencias vampíricas, como la más famosa de que se bañaba en la sangre de sus víctimas para preservar su juventud. Erzsébet Bathory no huye, no grita, no se defiende. Es arrestada dentro de su propio dominio, rodeada por los mismos muros que la protegieron durante años. No hay espectáculo público, no hay juicio inmediato. El poder sigue negociando consigo mismo. Sus colaboradores no corren la misma suerte. Son juzgados. En la sentencia algunos son declarados culpables de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos sus colaboradores fueron decapitados y sus cuerpos sin vida quemados, pero a las brujas Dorotea, Helena y Pirosca les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y fueron quemadas vivas. La más joven de las asistentes, Katrina, fue salvada por petición de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en su cuerpo. Sus muertes sirven como sacrificio político. El sistema necesita culpables visibles, pero no demasiado influyentes. La condesa jamás enfrenta un juicio público. En lugar de eso, es condenada al aislamiento perpetuo. Una habitación sellada dentro de su propio castillo se convierte en su mundo, sin luz del sol, y tan solo una pequeña abertura por donde le entregaban sus alimentos. Sin visitas, sin ventanas, sin voz. El reino cree haber resuelto el problema, pero al evitar el juicio, también evita la verdad completa, y en ese vacío, el mito comienza a crecer. El encierro de Erzsébet Bathory no dura ni días ni meses, se extiende durante 4 años. Su mundo se reduce a una habitación sellada, alimentada a través de una abertura mínima. El tiempo pierde forma, el poder se desvanece. En el silencio absoluto, la condesa se convierte en prisionera de su propio nombre. En el año 1614, el 21 de agosto, Erzsébet Bathory. Confinamiento. No hay ejecución, no hay público, no hay discurso oficial. Su fallecimiento es registrado de manera discreta, casi incómoda. Se pretendía enterrarla en la iglesia de Cactice. Sin embargo, los locales decidieron que sería una aberración enterrar a la dama infame en Tierra Santa, por lo cual su cuerpo fue transportado a la cripta de la familia Bathory en Exed. Su tumba es conocida hoy en día. El sistema cumple su objetivo, cerrar el caso sin remover demasiado el pasado. Con el paso del tiempo, las cifras comienzan a distorsionarse. Algunos testimonios hablan de decenas de víctimas, otros mencionan cientos. Un registro atribuido a la investigación menciona más de 650 jóvenes. No existe una cifra exacta, y esa ausencia alimenta el terror al tiempo que la convierten en la serie más grande en la historia de la humanidad. Los historiadores modernos debaten hasta hoy, ¿fue Erzsébet Bathory una asesina en serie sin precedentes o una figura demonizada por razones políticas, económicas y de género? La verdad histórica se encuentra atrapada entre documentos incompletos, testimonios obtenidos bajo presión y el interés del poder por controlar el relato. Con el paso de los siglos, la historia se transforma en leyenda. Se habla de baños de rituales de juventud eterna, de vampirismo. No hay pruebas sólidas de estas prácticas, pero el mito es más fuerte que la evidencia. Así nace la condesa vampira. La figura de Lady Bathory atraviesa la literatura, el cine y la cultura popular. Su sombra se proyecta sobre personajes ficticios, relatos de terror y narrativas modernas sobre el mal absoluto.
Incontables historiadores la sitúan como una mujer completamente inocente, que tal vez era cruel con sus sirvientes, pero jamás una llevada a aquel punto y título por conspiraciones políticas de aquel entonces y con una riqueza exuberante, que además, según algunos historiadores, utilizaba para crear la primera universidad, si es que así se le puede llamar, de Europa Central. Como sea, ya no es solo una mujer histórica, es un arquetipo. Tal vez el verdadero horror no reside en los números ni en los mitos, sino en la realidad que permitió que todo ocurriera. Un sistema donde el poder anulaba la justicia, donde el silencio protegía al privilegio tanto de un bando como del otro. Lady Bathory no fue un accidente histórico, fue una consecuencia. Elizabeth Bathory cerrada, pero su historia nunca lo hizo. Entre la verdad y la leyenda, su nombre permanece como advertencia, porque cuando el poder no tiene límites, el monstruo no necesita colmillos. El caso termina aquí, pero el misterio no. Lo que acabas de ver es solo una página del Códice Macabro. Si este archivo te persigue, suscríbete, porque algunos secretos no descansan, esperan.